que empiezo a comparar es cuando en realidad empiezo a decir, oye, pero este precio, me están dando unos muy buenos precios, o me están dando una gran tecnología, o me están dando mejores tiempos de entrega, hoy que ese es el, llamémoslo como la excusa de moda de decir, sí, todo lo que quieras te lo entrego siempre y cuando sea 50 semanas, es complicado. Entonces, esa es nuestra misión, es decir, queremos que ser una alternativa realmente viable para muchos de nuestros clientes aquí en México. Razón por la cual, pues, estos logos crecen todos los santos días. Y con clientes que han dicho, oye, ¿sabes qué? Sí, y es parte del catálogo y la experiencia que ponemos a su disposición. Hemos hecho proyectos en entidades federales, en grandes empresas, en sector de manufactura, en fin, entonces en sector de tecnología. Entonces, esa experiencia es la que queremos poner a sus órdenes. ¿Por qué? Porque en temas de aires de precisión llevamos más de 5.000 toneladas instaladas en México, por ejemplo, y en el tema específicamente de hoy, de tema de data centers, es donde tenemos una amplia experiencia. Muy bien. Habiendo acabado esta introducción, le recuerdo muy bien, la charla de hoy es para hablar de data centers tipo containers. Si nos regresamos hace 10 años, pues de este tema no se hablaba. Y la pregunta del millón es, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué cambió para que hoy muchos clientes estén contemplando el tema de tener su data center ya no de la forma tradicional en un edificio, pagándole a un arquitecto para que haga la construcción, en fin, sino que en realidad muchos clientes hoy estén analizando el por qué no dejar mi data center mejor en un data center que sea móvil, en un container, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Uno, sí, la pandemia ayudó en parte, porque con la pandemia lo que ocurrió fue que muchas empresas, y aún hoy, han entregado oficinas con el interés de decir, bueno, pues ya que estamos trabajando desde casa, hacer mucho home office, y en parte para algunas empresas ha funcionado muy bien, entonces, ¿por qué tengo que estar amarrado a una oficina? Más bien, entrego las oficinas, entrego los muebles y chao. Es muy fácil decirlo, pero el tema es que en data center no es tan fácil decir, ¿y ahora dónde muevo mi data center? Eso es lo que está ocurriendo. Para el año 2018, lo que hace el 10% tan solo de los datos que se recopilaban que habían en los data centers, era una ínfima parte de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso sumado al tema de muchas estrategias que por sí la tecnología nos está trayendo, cosas como monedas digitales, por ejemplo, el currency. En estos días, pues el tema de Bitcoin y todo no les ha ido nada bien, pero si siguen vivos es por algo, porque las compañías y las personas están buscando alternativas diferentes a un dólar, a un euro, para poder manejar sus finanzas, ¿no? Créeme que el tema de Bitcoin y todo eso no ha muerto, va a seguir. También el tema de la tecnología de este tema, de esto es lo que estamos hoy, por ejemplo, ¿no? Las videollamadas, las reuniones de este estilo, día a día se hacen más frecuentes y ya son el pan de cada día, con lo cual los servidores, las comunicaciones se ven más exigidos. Todo lo que es inteligencia artificial también trae muchos retos. Entonces, cuando lo vemos, la tecnología nos está llevando a implementar data centers que puedan responder más rápidamente a las necesidades del mercado y que más rápidamente se pueden hacer un data center. Si nos devolvemos un par de años atrás, y si nos devolvemos más o menos unos 5 o 8 años atrás, ¿cómo se hace un data center de forma tradicional? Se le paga un arquitecto para que entonces venga después alguien experto en piso elevado y instale un piso elevado, alguien en la parte eléctrica que haga todo el tema de acometidas, tableros, UPS, en fin, otra empresa para el tema de aires acondicionados, otra empresa para el tema de fibra óptica. Entonces empiezas a reunir tantas disciplinas que el implementar y finalizar un data center es cuestión de varios meses. Y sin tener en cuenta el tema de la escasez de equipos y de chips que hay. Entonces, si voy a comprar un UPS, no, los UPS están a tanto tiempo de entrega, ok. Y si necesito un aire acondicionado, también 50 semanas tiempo de entrega, ok. Necesito rectificadores, ah, no, ese está también más demorado. Oye, necesito el sistema de extinción de incendios. Ah, ese puede ser más rápido, pero es que el tablero también se demora. Entonces, hoy en día los clientes están teniendo tantos retos para salir adelante con sus proyectos
que la alternativa de data center en container es una bastante interesante. Adicional, recuerden, vienen varios temas importantes. Con el tema de la pandemia, muchas compañías asiáticas están llegando a México con el interés de implementar sus compañías aquí y volteando, por supuesto, con miras a ingresar al mercado americano con el logo hecho en México en vez de hecho en China. Entonces, esto está haciendo que muchas compañías estén llegando al Bajío, estén llegando a la zona de Monterrey con el interés de decir, bueno, ok, yo quiero implementar una solución rápida, económica, que me permita entrar en operación lo más pronto posible, porque, perdón, así es el mercado, ¿no? Tres, aquellos que leen microeconomía y macroeconomía sobre todo, se han dado cuenta que las tasas de interés están subiendo y el próximo año va a ser un año muy complejo, se estima, en términos de rentabilidad. Entonces los clientes lo que quieren es salir muy rápidamente al mercado para hacer las cosas con temas de eficiencia. Ahora, habiendo analizado todas estas causas que llevan a que una compañía voltee a mirar el tema de data center en container, vamos entonces a centrarnos en temas más técnicos en la mañana de hoy, que es cómo implemento una solución de un data center en container y qué tengo que tener en cuenta. Lo primero antes del container es en dónde lo voy a poner, ¿no? Las ventajas que tiene un data center en container es que no necesito un edificio, eso es una ventaja. La desventaja es hasta dónde voy a ser tan recursivo para colocarlos. Por ejemplo, aquí en las fotos les mostramos esto colocado en unas islas del Caribe, en un aeropuerto, donde ahí puedes llegar a colocar equipos de comunicaciones y es por ende que se puede llegar a colocar realmente virtualmente en muchas partes. Si lo miramos, el gobierno hoy en día tiene el proyecto de llevar Internet a todos los rincones de México, con lo cual, ok, hay que llevarlos a la Sierra Tarahumara, hay que llevar estos equipos, hay que llevarlos a Baja California, hay que llevarlos a la zona de Oaxaca, Chiapas. Entonces son ambientes tan diferentes, uno es desértico, el otro es muy húmedo. Entonces empezamos a tener el tema de cómo haces un data center. Si lo fueras a hacer de forma tradicional, es mucho más complejo, versus a tener una solución tipo container. Entonces, parte número uno es define el sitio que vas a querer. Dos, para todo container hay que hacer una preparación civil para que se tenga el debido sustento del container, de forma que tenga yo ejes antivibratorios o bases antivibratorias, porque pues nada que hacer, el país es un poco sísmico, entonces hay que tener en cuenta eso. Entonces, paso número uno. El paso cero. El paso número uno es define cuántos gabinetes quieres llegar a tener. De acuerdo al tamaño de la necesidad del cliente, el tamaño del container. Hay gabinetes, casi siempre muchos de los diseñadores de data centers dicen, oye, quiero un gabinete tipo container, nos imaginamos un container de 40 pies que mide 12 metros, que es bastante grande. Sin embargo, las soluciones son mucho más sencillas, si lo vemos. Hay gabinetes de hay soluciones de container para solo 3 gabinetes y las vamos a ver hoy. De ahí podemos saltar a soluciones de 8 gabinetes o de 16 gabinetes o de más, o de muchos más. Entonces, la solución aquí depende de cuál es la necesidad del cliente. ¿M? Con base en eso, entonces yo defino si son gabinetes de 10 pies, 20 pies, 40 pies. Cuando hablo de esas 3 medidas, son medidas estándares que se manejan en el mundo de los containers. Esas se les llaman ISO, pero también existen otro tipo de containers que se les denomina no ISO, es decir, que no tienen medidas estándar. ¿Cuándo se utilizan? Cuando para mí, digamos que un cliente me dice, yo quiero 9 gabinetes, de 20 me da 8. ¿Cómo hago para tener uno más sin tener que estar asumiendo los 40 pies de uno mucho más grande? Pues se puede ir a un container de 25 pies. Me salgo un poco de las medidas estándar, pero lo que sí permito es poderlo abordar, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, vamos a abordar, a mirar todas las opciones. Muy bien. Para los containers de 10 pies, eh, denme un segundito, voy a quitar aquí el teléfono, un segundo. Muy bien. Entonces, el primero y el más básico y el que creemos nosotros que podría ser mucho más común
es el container de 10 pies, porque recuerden, necesito tan solo tres gabinetes. Tres gabinetes que en muchos casos los clientes dicen, bueno, puede ser un IDF, un MDF, pero que necesito colocarlo en medio de la nada. Supongamos un circuito cerrado de televisión. Tengo todas mis cámaras, pero esas cámaras ¿a dónde van a llegar? ¿Dónde van a transmitir la información? En una minera, bueno, ok, una compañía minera en medio de la nada sí necesita hacer cómputos, análisis de muchas cosas, pero a veces no necesito tanto como un data center muy grande. Entonces, este tipo de soluciones es muy interesante. Son soluciones que vienen ya precertificadas nivel 3 por la TIA 942 y que el cliente puede implementar en cualquier parte. Luego de el mirar el tamaño de la caja, hablamos de 10 pies, podemos pasar al de 20 pies. En estos diseños de 20 pies ya estamos hablando de 8 gabinetes. Por supuesto, implica que los UPS son más grandes, los aires acondicionados son más grandes, todo es un poco más. ¿Qué es lo que se pretende ahí? Cuando tengo una solución de este estilo, llegar con 110, 220 o 460 volts para México y que yo tenga el chance de tener hasta 60 kilowatts de potencia y de enfriamiento en ese espacio. Hasta. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es una solución de este estilo? Si nosotros miramos un data center, la palabra data center implica muchas cosas. Implica un lugar donde tener mis servidores, con lo cual necesito almacenamiento, que son los racks. Necesito controlar la temperatura y la humedad, por lo cual hay un sistema de enfriamiento. Necesito darle energía a mis servidores y no solamente energía normal, sino energía ininterrumpida, por lo cual puedo utilizar o sistemas de UPS o sistemas de rectificación en DC, con lo cual tengo las dos fuentes de energía y es más, hay clientes que nos han pedido las dos fuentes de energía. Entonces, en ese orden de ideas, el data center tiene que ser lo suficientemente flexible para tener o dar el chance de tener las dos opciones. Por supuesto, si va a ser un sitio donde va a estar en medio de la nada, necesitamos tener un sistema de extinción de incendios que nos permita llegar a detectar inicialmente y poder sofocar cualquier conflagración de forma automática, casi que sin intervención humana. Porque recordemos, estos data centers van a estar pues en medio de la nada también, ¿no? Un sistema de seguridad, y ese es otro de los puntos importantes, que no permita que entren intrusos, que permitan un control interesante, que si yo necesito tener cámaras las pueda tener. Entonces, todo este sistema y todas estas variables que se conjugan se deben tener en un container de 10 pies, en un container de 20 pies o en el de 40 pies. Hoy, si ya un cliente quiere implementar un data center, el tiempo que le va a llevar a implementarlo van a ser meses. Utilizando la óptica de data center tipo container, ¿cómo están tiempos de entrega? Que es algo que mucha gente nos pregunta. Hoy, un data center tipo container entregado en México nos puede tomar de 12 a 14 semanas ya puesto en México. Con lo cual, ya el cliente no tiene que preocuparse. Ahora tengo que poner el UPS, tengo que poner esto, tengo que integrar todo, ¿no? Porque ya viene integrado, viene con toda la solución ya hecha. Y ahora lo vamos a ver en más detalle. Cuando hablamos inclusive las soluciones de data centers tipo container, uno de los puntos importantes es intentar que en el diseño exista la menor cantidad de mano de obra local cuando llegue el container. ¿Por qué? Porque si el container viene con certificación desde fábrica, lo que queremos es que esa certificación se mantenga. Si hay un control de calidad de fábrica, ese control de calidad me asegure que así como viene el container, así va a funcionar en el sitio donde yo lo coloco. ¿Qué ocurre cuando digo, no, 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 es que no lo quiero con aires acondicionados y yo los coloco aquí en México? ¿Se puede? Sí, claro, todo se puede. Pero entonces implica que ese enfriamiento, ¿qué pasa si no está calculado de forma correcta? ¿Qué pasa si no se instalan correctamente los aires acondicionados? Empezamos a tener problemas. ¿Qué pasa si en los sellos como tal, porque pues recordemos, podría estar en una zona al lado del mar, podría estar en una zona con mucha humedad, y yo lo que se pretende es que dentro del container el ambiente, la temperatura y la humedad estén muy controlados.
Entonces, si empezamos a fallar en la forma en que se sella el container y todo, ahí entonces empezamos a tener problemas porque van a ser nuestros servidores los que van a condensar. Entonces, por ejemplo, y esta gráfica lo que plantea es cómo inclusive vienen los aires acondicionados. Es decir, desde fábrica los aires vienen preinstalados ya, para que cuando se llegue al sitio simplemente se sacan, se cambia la posición, se atornillan y ya tengo un container con mis aires acondicionados en sitio. Entonces, ese es mucho el concepto que se quiere y es uno de los ejemplos que hay. Entonces, recuerden, tenemos containers de 20 pies y hay containers de 40 pies igualmente. Cuando hablamos de 40 pies, son containers que pueden tener hasta 16 gabinetes, hasta 120 kilowatts de capacidad también, y por supuesto en todos los voltajes. Pero nuevamente recordemos, este sea grande o pequeño, el container tiene que cumplir con todas las características que vimos anteriormente. Un segundito. Bueno, espero que puedan ver el video, que también lo escuchen como lo estoy escuchando yo. Si no lo escuchan, me avisan por favor por el chat. Vamos a ver si se está escuchando. No vi en el chat, porque sí, sí, se escucha, pero no se ve. Wow. Les voy a compartir luego entonces que en la liga para que lo puedan compartir. No sé, este tema de las charlas a veces hay problemas, algunos sí lo ven, otros no. Entonces, luego les mando la liga que tenemos en YouTube de este render de cómo se ve el container por dentro. Ahora, dentro de la charla les van a mostrar varios proyectos en el mundo y se los voy a mostrar más adelante ya con fotos reales. Entonces, ahí podemos ir avanzando. Ahora, si se va a implementar un data center tipo container, todos tenemos en la cabeza muchos paradigmas en el tema del diseño de data centers. ¿Cuáles son los paradigmas? Y cuando digo nosotros, no solamente somos nosotros como diseñadores, sino también los clientes. Un cliente dice, ok, mi data center a fuerzas tiene que tener piso falso. ¿Cómo hago en un data center tipo container para tener piso falso? ¿Se puede? ¿No se puede? La respuesta es sí se puede. ¿Necesario? No es necesario. Y para eso tenemos que salirnos un poco de utilizar los containers no ISO. ¿Por qué? Porque un container de 40 pies o de 20 pies, en medida estándar, tiene 2.3 metros de alto. Si un aire acondicionado o los gabinetes mismos son de 2 metros de alto, solamente quedamos con 30 centímetros, que en realidad no es mucho para manejar cableado, para manejar esto. Razón por la cual entonces se utilizan unos containers que se llaman high cube, es decir, containers que tienen una altura mayor, que son como 2.5 metros de alto internamente, con lo cual hay espacio para tener mis gabinetes y tener, por supuesto, mi cableado, mis charolas y mi fiber runners, por ejemplo. Pero si yo le coloco el piso falso, ahí es donde empezamos a tener inconvenientes porque no da. Entonces, cuando se quiera tener piso falso, se puede entonces utilizar una medida no ISO, es decir, un container más alto. ¿Qué tan alto? Pues todo lo que se quiera, para poder entonces manejarlo y tener inyección de aire frío por debajo. Ahora, ¿es necesario? No, porque lo que hemos visto nosotros es, y en estos diseños que estamos viendo todos, es que se utilizan mochilas o se utilizan aires in-row, por ejemplo, y ahora les voy a mostrar otros diseños de aires para no utilizar, ¿para qué? Para poder yo enfriar el gabinete, el data center. Hay clientes que me han dicho, oye, ¿puedo utilizar aires perimetrales en un data center tipo container? La respuesta es sí, pero nuevamente estamos atados a
las alturas, el piso falso y demás. Por ejemplo, en este diseño que le estamos mostrando que es no ISO, en la parte inferior ustedes ven como tres cajitas azules que hablan de 65 watts, 65 kilowatts aire acondicionado. Son aires perimetrales que se tienen para este diseño en particular. Y el cliente en este caso dijo, bueno, yo quiero mis tableros de forma tradicional, ya les voy a mostrar la otra opción, y quiero todo como un data center común y corriente. Aires perimetrales y quiero entonces mis condensadoras en la parte exterior. Cuando se toma esa decisión es muy compleja. ¿Por qué? Porque entonces ya no solamente que el container sea no ISO, sino que además hay que hacer instalación en sitio de las condensadoras, porque no puede venir ya instalado de esta forma. Ahí es donde eso lo intentamos nosotros evitar, porque entonces, ¿qué pasa si no se hace un buen vacío? ¿Qué pasa si la instalación no es la adecuada en la tubería? Empezamos a tener algunos inconvenientes. Entonces, lo primero que lo debemos mirar en el tema del container es, ¿qué es un container para data center? No es definitivamente agarrar un container de carga cualquiera, porque estos containers de carga no nos sirven, no están aislados. El reforzamiento estructural que necesita tener no es cualquiera. Entonces, lo primero que se hace es utilizar un container hecho especialmente para data center. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Hay un reforzamiento de las paredes, del techo y del piso para que pudiéramos llegar a aislar realmente todos los equipos de lo que pase alrededor. He conocido historias de terror de compañías que han dicho, oye, no, nosotros vamos a hacer data centers tipo containers y los vamos a hacer nosotros, ¿va? Y uno de los problemas es el tema del aislamiento, no lo hacen bien. Y cuando no lo haces bien, lo que ocurre es que a futuro, lo que pasa es que tienes entrada de calor e inclusive a veces de humedad hacia adentro del container. Entonces aquí les muestro cuáles son el tipo de materiales que nosotros utilizamos en los data centers tipo containers. Es decir, eh, uno, las paredes tienen un aislamiento que tiene que ser, uno, la protección de acero, por supuesto la externa. Después viene una protección, sí, a prueba de balas. Y es uno de los temas importantes, ahora se los voy a mencionar. Dos, un aislamiento térmico, que es roadwood, que es como una espuma vegetal que nos permite que todo el calor quede afuera, no entre el calor y tampoco la humedad a través del container. Y fíjense que entonces por temas de peso y de costos es diferente la estructura lateral del container como la estructura del techo o la estructura del piso, ¿no? Entonces es súper importante determinar cada uno de estos temas. Lo segundo es oye, tiene que ser el container a prueba de balas. ¿Por qué? Recuerden, el container va a estar en medio de la nada. Y dada la situación de seguridad, alguien podría decir, no, pues me pueden rafaguear, me pueden disparar en el container, por eso tiene que ser a prueba de balas. En parte, sí. Pero también imagínense que tuviéramos el container en Baja California o en Mérida y viniera un huracán. Recuerden que un huracán tiene fácilmente vientos de 140, 180 kilómetros por hora y que no viene solo el viento, sino que también trae muchos escombros que actúan casi como si fueran balas hacia el container. Entonces, por eso, lo que se hace es que las paredes laterales del container se blindan no solamente por el tema de que alguien les vaya a disparar, sino además da una seguridad para que si un pedazo de roca, un pedazo de árbol, algo, le llegara a pegar al container, pudiéramos estar tranquilos de que pudiera el sistema aguantar este tipo de golpes fuertes a una alta velocidad. Entonces, lo primero es un container para data center no es cualquier container, no es un container de carga, ni usado, ni similares, no, es un container hecho para data center, porque imagínense todo este aislamiento y el sistema de 6.5 milímetros de placa de acero, ¿cuánto pesa? Ya de por sí, estamos hablando de un container que va a pesar en solo su estructura
más de unas 5 o 6 toneladas. Y súmale los equipos, súmale los aires acondicionados. Entonces son containers que fácilmente podrían estar en el límite de las veintitantas toneladas. Entonces, oye, y entonces si pesa 25, 30 toneladas el container, ¿cómo hago para moverlo por autopistas si no se puede con ese peso? Es parte de la logística que nosotros ya tenemos. Entonces, lo primero que vimos es la importancia del aislamiento. Lo segundo es el control de acceso. Si va a estar en medio de la nada, necesito que pueda aguantar todos los elementos, ¿sí? Que pueda entonces, uno, un data center tipo container debe poder soportar fuego directo por una hora. ¿Qué quiere decir este fuego directo? Que si hay un escape de diésel o de gasolina cerca al container y este enciende, pues se enciende porque la planta eléctrica está casi que al lado de este tipo de accidentes. Podría llegar a pasar. El data center debe poder soportar el fuego directo por una hora y es parte de lo que nosotros tenemos. Dos, ¿cómo hago con el tema del acceso? Entonces, es tener sistemas de acceso que soporten la humedad, sistemas de acceso que soporten cierto vandalismo, sí, y que me permitan adicionalmente tener un control de quién entra y quién no entra al data center por medio de tres formas, llamémoslo así. Una es utilizando tags RFID, que solamente las personas de servicio pueden llevar su tarjeta o su logo o algo específicamente con logo RFID. Segundo, que pueda yo dar de alta, ¿por qué no huellas digitales de algún supervisor? O que yo también pueda asignar códigos de acceso en caliente, es decir, desde el sitio central, para que alguien pueda simplemente con una clave poder entrar y con una clave que no sea de 4 dígitos, sino un poco más de dígitos. Entonces, todo esto está allí y es parte de los puntos esenciales de cómo es el sistema de acceso y cómo permito que pues este sistema funcione adecuadamente. Pero este es uno de los temas. Cada sistema de acceso debe tener un controlador. ¿Por qué? Porque el sistema de acceso per se no permite almacenar información. Supongamos que alguien tuviera acceso al lote donde tenemos el container y rompiera, algunos de ustedes pensaban, bueno, ¿y qué pasa si yo rompo el control de acceso? ¿Cómo entro? Siempre podemos tener el chance de poder abrir las puertas si hay un controlador dentro del container. Entonces, por eso es importante tener esto, que yo pueda tener acceso remoto a este controlador para poder decir, quiero abrir o quiero asignar esta clave de 8 dígitos para que en las próximas 2 horas alguien tenga acceso y después de esas 2 horas ya nadie tenga acceso. Esto es uno de los puntos importantes, es un tema de seguridad, ¿no? Adicional, no sé si por ahora hay alguna pregunta que tengan en el chat. Vamos bien ahí. Va, perfecto. ¿Sí? ¿No hay por ahora? Muy bien. Entonces, luego de esto, vamos a ver un segundo. Va. Luego de esto, entonces, lo segundo que tengo que mirar son los gabinetes. Los gabinetes habrá de dos tecnologías. La tecnología que muchos de nosotros ya conocemos, que son los gabinetes perforados o los gabinetes con puerta de vidrio. ¿Para qué se utilizan los gabinetes con puerta de vidrio? Porque puede que yo no tenga que enfriar todo el container, sino solamente los gabinetes por dentro. Y esto se utiliza sobre todo cuando tengo aplicaciones tipo InRow versus a cuando tengo mochilas enfriando todo. El tercer tema es la distribución eléctrica. Claro, tengo ya mi container, se coloca, y lo primero que tengo que pensar es cómo hago la entrada del cableado hacia el container. Uno es utilizando tableros formato gabinete o formato rack. ¿Por qué? Porque como el espacio en un gabinete, en un container es a veces tan pequeño, no tengo a veces el chance de tener grandes PDUs. Entonces lo que entro es con ciertos gabinetes como los de 20 pies o los de 10 pies y entro con mi acometida eléctrica a un tablero que se coloque en el gabinete. De forma que si lo coloco ahí, desde ahí distribuyo hacia los rack PDUs. Ahora, si necesito un PDU grande de 100, 150 kilowatts,
Ahí entonces sí nos toca crear un área dedicada dentro del container para tener solamente la parte eléctrica y ahora se los voy a mostrar en un ejemplo de otro cliente. Ahora, eh, otro de los temas que tenemos es cómo hago la distribución eléctrica. ¿Puedo utilizar whips o cables que van por todos los lados con energía eléctrica? Sí lo puedo hacer, pero también puedo distribuirlo utilizando busbars. Este tipo de tecnología ya la conocemos en los data centers tradicionales y también es muy interesante de utilizar en los containers tipo, en los data centers tipo container. ¿Por qué? Porque la instalación es muy limpia y con la ventaja de que los costos no son tan altos, porque todo esto ya viene integrado, se manejan economías de escala, con lo cual todos esos accesorios son más económicos de encontrar en la base o en donde se hace la fábrica de Atom, que es en Hong Kong, a esperar a que vengan esos componentes a México. Por eso hay clientes que ya nos han dicho, ok, quiero mi bus bar y adicionalmente entonces quiero mis cajas de medición y quiero este tipo de conexión cada X metros con estos conectores. Quiero monitorear el consumo por gabinete, que lo pueden ver ahí casi en lo que ustedes ven. Quiero tener además pastillas adicionales de seguridad en las derivaciones del busbar y quiero tener un sistema de gestión de la energía casi que por gabinete y no manejarlo solamente por PDU. ¿Por qué? Porque cuando se habla de gabinete, un gabinete puede tener uno, dos, tres, cuatro PDUs. Entonces, ¿cómo hago para quitarle la energía a todo el gabinete? Tengo que neutralizar cuatro circuitos. Cuando con este tipo de tecnología sí podría con un solo clic interrumpir la energía de todo el gabinete o monitorear si un PDU está desbalanceado más que otro. Y esto entonces me permite tener mucho control de qué se está haciendo en el sitio. Adicional a eso, entonces, ya después de que tengo la distribución de la energía, ¿hay alguien que estaba preguntando? No. Adicional a eso, entonces ya empiezo a mirar todo lo que son UPS o distribución de energía o almacenamiento de energía. Entonces, en estos containers tengo desde los UPS pequeños que puedo tener, o también puedo irme sobre UPS escalables, así como los que tenemos en la foto, o UPS ya que gestionan su arquitectura por módulos. Ahora, ¿qué ventajas tengo con este tipo de arquitectura modular en los UPS? Recordemos, vamos a tener un container que tiene tiene un data center, con lo cual yo necesito que este container sea lo más independiente posible. Utilizando los UPS que son modulares, puedo tener N módulos trabajando y uno o dos o tres en stand-by para que si se daña uno, pueda yo muy fácilmente trasladar la carga. El mismo UPS lo hace, trasladar la carga a los módulos que estaban en stand-by y que cuando mi personal de servicio vaya al data center, simplemente retire un módulo y coloque otro y salimos de la emergencia. Entonces, los UPS escalables son mucho más prácticos en este tipo de aplicaciones de data center tipo container que tener un UPS que puede ser un poco más económico, es cierto, de 30, 40, 50 kVA, pero es monolítico, de forma que si tengo una falla en un UPS, me toca retirar todo el UPS y poner otro nuevo, versus utilizar UPS escalables. Lo mismo sucede con los sistemas en DC cuando se utilizan los rectificadores. Ahora, cuando se compra un data center tipo container, ¿qué es más práctico? Que yo pida que el rectificador venga con el container o yo coloco los rectificadores en sitio, es decir, aquí en México. Aquí hay hay, digamos, dos facciones. ¿Por qué conviene que desde fábrica vengan instalados? Uno, porque los precios de un rectificador en China, de muchos fabricantes, que son los mismos que nos venden acá, son más económicos. ¿Por qué? Por economías de escala. Es más económico que los equipos ya vengan con el container porque facilita muchos temas aduanales. Es más, el costo logístico. ¿Cuánto cuesta a un fabricante X traer un rectificador? Que probablemente muchos los hacen en la China, en los UPS,
traerlo hasta acá a México va a pagar un transporte y después ese transporte el costo se le traslada al usuario, al cliente final, para luego instalarlo dentro del container, data center tipo container. Es más práctico que ya venga instalado desde fábrica, asegurado, por supuesto, y que ese costo logístico ya lo está asumiendo el data center. Entonces, es más económico adquirir todo de fábrica, que venga además preinstalado y que venga con el control de calidad y las pruebas de fábrica, a simplemente venir aquí a ensamblarlo. Entonces, eso es otra de las ventajas que tiene que venir. Ahora, ¿cómo enfrío un data center tipo container? Nuevamente, como lo hemos dicho anteriormente, tengo varias opciones. La primera y la más usada son los mochilas. ¿Por qué? Uno, porque me permite enfriar sin utilizar espacio dentro del data center, del container. De por sí, cuando tenemos un data center de 20 pies, que son 6 metros, yo necesito estar analizando cada rincón y cada milímetro muy bien para maximizar el espacio. Si yo utilizo aires tipo in-row, van a utilizar espacio dentro del site. Estoy dispuesto a que utilicen espacio y ni hablemos de los aires acondicionados perimetrales. Entonces, los mochilas son una gran opción para poderlos instalar. No utilizan espacio y el mantenimiento nuevamente es también bastante sencillo. Eh, un segundo, por favor. Un segundo. Aquí me están preguntando. Ok, va, perfecto. Entonces, aquí lo que tenemos es la opción, ahí creo que está, la opción de poder tener un aire acondicionado tipo mochila y no uno, sino varios. ¿Mm? Con eso entonces tenemos el chance de que si existe un daño, otro tipo mochila puede llegar a asumir la comunicación o más bien la carga térmica. Es un punto importante entonces que los mochilas se hablen entre sí, porque esto me permite entonces, esto me permite que si no es uno, es el otro que entra a trabajar. Y es ese. Listos. Dos, sistema de detección y extinción de incendios. Es otro de los puntos importantes. Aquí uno de lo que es interesante analizar es, yo necesito, si existe una conflagración, poderla detectar lo más pronto posible, porque muchos de nosotros ya hemos visto cómo el fuego en cuestión de segundos, de ser una flama, empieza a adquirir mucha fuerza. En los sistemas de detección de incendios, en data centers tipo containers, se utilizan sistemas láser para poder detectar, si así se permitiera el tema, pequeñas partículas de humo o de CO2 en la atmósfera del data center para poder actuar a tiempo. Entonces, pero eso sí, sin que se generen falsas alarmas, porque hacer una descarga de agente extintor pues va a costar muchísimo. Entonces, esto es uno de los puntos importantes de qué sistema se está colocando y es muy basado en láser para poder detectar lo más pronto posible. Si hay humo, poder atacarlo antes de que se vuelva un incendio importante. Y recuerden por qué también. Usualmente un data center tipo container no va a tener a un operario que tome decisiones de que sí, 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 no, sino acá es importante actuar a tiempo. Ahora, la solución de detección y extinción de incendios puede tener dos enfoques, dependiendo del volumen del espacio que voy a necesitar enfrentar la conflagración. Si es para un data center donde tengo 3 o 4 gabinetes, es decir, un data center de 10 pies como el que vimos anteriormente, yo puedo utilizar un sistema de extinción tipo gabinete, es decir, es un sistema que viene internamente ya con sus tanques, que no necesita un tablero, sí necesita los sensores externos, sí, pero todo su sistema viene un poco más automatizado y encapsulado para que yo la descarga, la estación, el control mismo lo tenga a nivel gabinete, con lo cual no utilizo espacios dentro del container, sino utilizo espacios de gabinete para poder hacer y almacenar esto. Cuando ya hablamos de 20 o 40 pies, dado el volumen del data center, ahí sí a fuerzas tengo que tener tanques, tengo que tener mi tablero y tengo que tener sus boquillas de descarga, en fin. Entonces,
el sistema lo va a determinar el volumen o qué tan grande es el container. Ahora, vimos ya algunas cosas, yo creo que uno aprende mucho también de la experiencia y es por eso que queremos presentarles algunos proyectos que hemos visto e inclusive implementado en el mundo. Entonces, uno, por ejemplo, es el Banco Central de El Salvador, donde el cliente nos solicitó 2 containers. Y fíjense que lo interesante de este diseño es que tiene 2 tipos diferentes de enfriamiento. El container que está a la derecha, el cliente dijo, yo quiero enfriar utilizando in-rows. Ok, entonces vamos a utilizar espacio dentro del container, sí. Por la segunda pregunta es si va a ser así, ¿dónde vas a dejar las condensadoras? Entonces, en este caso, el cliente dijo, no, no, mis condensadoras déjamelas para ese container en la parte baja. De forma que había que, una vez llegado el container, instalar en sitio las condensadoras y hacer todas las pruebas de vacío, en fin, para que funcione. Pero también el otro container, que es, llámenlo el plan B, el otro container también tiene equipos de cómputo, pero en ese caso se escogió un tipo diferente de aires acondicionados. Ahí lo que se hizo, se utilizaron perimetrales y lo que ustedes ven en la parte derecha es el espacio de las condensadoras que están dentro del container, pero con la respiración que necesitan para poder sacar el calor. Entonces, estas son 2 diseños diferentes para el mismo cliente. Y así se ve al interior. Es decir, tenemos nuestro piso, no utilizamos piso falso para este container de los in-row y tampoco para el de los perimetrales. Y ya en otro seminario le explico el truco de cómo se hace. Y lo que tenemos entonces son los gabinetes de cómputo y tenemos un aire in-row X cantidad o cada 3 o entre 2 a 3 gabinetes. ¿Por qué hablo que se deben colocar cada 2 o 3 gabinetes? Por la demanda del aire por parte de los servidores y por el consumo en kilowatts que va a tener cada uno de estos gabinetes. Adicionalmente, el cliente solicitó que sus gabinetes de potencia fueran de color rojo. Perfecto, eso no es un tema. Y eso es uno de los puntos importantes que tenemos con Atom, es la personalización. Que podemos entonces, que el cliente diga, los quiero en color rojo, quiero pintarlos así, quiero hacer esto, todo es viable. Y si ustedes ven en la parte superior del INRO, tenemos entonces las tuberías de refrigerante que pasan por la parte superior de los aires INRO y estos van hacia la parte externa para poderse conectar con sus condensadores. ¿Mm? Este es un data center para Perú, para el Departamento de Agricultura. Como lo vemos ahí en la foto en la mano derecha, esos no son los sistemas de amortiguación antisísmicos que se deben usar. Lo colocaron básicamente ahí con unas maderas, pero esa fue la instalación, el lugar de almacenamiento. Y en la parte derecha vemos ya los técnicos y lo que vemos un punto interesante ahí es los pasos de cableado, que es un punto importante. Los pasos de cableado siempre se colocan en la parte superior y cuando se especifican los containers se tiene que decir cuántos pasos quieres, que sean eléctricos, de qué tamaños, diámetros, por supuesto, qué tipo de diámetros van a venir. Por supuesto, si nosotros sabemos que es un container de 60 kilowatts, pues ya podemos hacer los cálculos y decir esto es más o menos el cableado que necesitas. Y también los pasos que se necesitan para la fibra óptica y el cableado estructurado, que también es relevante. Estas son algunas otras fotografías del Departamento de Agricultura. Fíjense cómo los gabinetes están diseñados para poderse mover hacia adelante y hacia atrás. Y esto es un punto clave, que en un data center tipo container yo pueda tener el chance de que venga con todos los accesorios que se necesitan para poder mover los gabinetes y facilitar las actividades que requiere el cliente en términos de cableado, ¿no? Entonces, es un punto importante que venga con todo esto también ya pensado. ¿Mm? Este es otro gabinete que se vendió para Ecuador. Mientras que nosotros estamos hablando, se está haciendo ya la instalación del cliente final. Claro, si no estoy mal, es una compañía de Telmex. Y en Ecuador tuvimos el chance entonces de poderle vender esta solución
donde aquí ya tenemos la foto del día cuando se está despachando este container de 20 pies y con 3 unidades de aire acondicionado. Ahí me di el lujo de enviarles la foto de cómo está la carcasa, ¿no? Créanme que con el container per se hay que hacer mucho trabajo y ustedes ven cómo en realidad se ensambla en sitio por parte de Atom el container, ¿no? Porque hay que personalizarlo de acuerdo a la necesidad del cliente. Ahora, este es un data center container para el Ministerio de Transporte en Chile. Recuerden, no todos los data centers tienen que ser de 40 pies. Esta es una solución muy práctica que quiso el cliente, donde tiene sus 2 aires mochila marca Atom en medio de la nada para hacer sistemas de, no sé, de lo que tenga el Ministerio de Transporte en Chile. Entonces, eh, este tipo de soluciones es la que vemos que tiene una mayor rotación. ¿Por qué? Porque es una solución rápida, es pequeña y que puedo tener 20, 30, 40 sitios de este estilo con muchos clientes. Usualmente las compañías cableras o de comunicaciones utilizan mucho este tipo de soluciones y que hoy en día cuando lo vemos en México, sí, hay compañías que se dedican a hacer los encerramientos, pero ellos son los que tienen que hacer toda la integración, ¿no? Pues ven, consigo unos aires acondicionados y hago esto, cuando en realidad podría ser la vida un poco más sencilla al tener la solución ya prearmada, de forma que el foco de negocio sea no hacer containers, sino dedicarse a los equipos de comunicaciones y tener esto adecuado. Este es otro que se vendió para Canadá. Y fíjense cómo aquí estamos cambiando un paradigma que estaba. Canadá, una de las ventajas que tiene es el clima frío, ¿no? En estos días creo que están hasta exagerando un poco con eso, pero este container de la marca Atom tiene enfriamiento evaporativo, es decir, es puro free cooling. De forma que estos pads que tenemos, que ven ustedes ahí a la izquierda, lo que hacen es, sirven para que en verano, por medio de un sistema de agua que tiene en la parte superior, se mojan estos pads de celulosa para que cuando el aire esté pasando a través de ellos, la temperatura baje y los equipos que tenemos aquí, que no son servidores tradicionales, puedan enfriarse sin necesidad de utilizar un aire acondicionado. Esto, por ejemplo, se utilizó para una compañía minera en Canadá y pues es una solución que funciona, créanme que bastante, bastante bien. Esto eh, es una solución container que se vendió para una compañía americana y fíjense, nuevamente es un container de 10 pies en donde el cliente solicitó sus tableros tipo rack y si ustedes ven en las dos fotos que hay a la izquierda, es un tablero. Es un tablero donde tenemos nuestras pastillas tradicionales, donde tenemos nuestro pastilla totalizadora, donde tenemos nuestros UPS. Entonces, es muy viable colocar este tipo de soluciones de los tableros en los racks y hacerlo de forma ordenada. Ahora, fíjense también los componentes que se utilizan ahí. No se utilizan componentes marca Patito, sino son de compañías eléctricas reconocidas, de forma que puedas entonces tener una confiabilidad con respecto al tipo de los materiales que se utilizan. Este, por ejemplo, fue para Costa Rica y no es uno, sino son varios sitios en donde viene un aire acondicionado mochila pequeño, que sí es un aire casi que para tablero, en donde tenemos sitios que están muy bien resguardados con nuestros gabinetes, con su sistema, por ejemplo, ahí su tablero que vemos en la parte superior, su rectificador, y además viene con su sistema de extinción de incendios tipo gabinete. Entonces, tiene su sistema de acceso, su sistema de enfriamiento, su sistema de gabinete, solo que la ecuación empieza a cambiar dependiendo de qué presentación de data center se quiera tener. Este es uno muy interesante y es para Vietnam, en donde el cliente dijo, quiero varios cambios. Uno, no quiero el gabinete de forma tradicional de 42 US, sino que quiero que mi gabinete tenga como 4 secciones independientes. Y como ustedes los ven, son como rejillas que tienen. Primer tema. Segundo, no quiero mochilas.
pero tampoco quiero aires que estén dentro. Entonces se le implementaron unos mochilas horizontales que, como ustedes ven, están en la parte superior del container, y lo que hacemos es entonces inyectar el aire frío por la parte superior y succionar también por la parte posterior el calor del container. Entonces, esta es una solución que no se ve muy a menudo, y donde también entonces tenemos estos tipos de mochilas horizontales para poder ser instalados en soluciones tipo container. Entonces, por eso también les traje a colación este proyecto, porque es una forma diferente de poder enfriar y definitivamente sin que entre agua al data center. Vemos todos nuestros fiber runners, nuestra conducción eléctrica y nuestros gabinetes. Entonces, con esto, ¿qué queríamos mostrarles en la mañana de hoy? Todas las opciones que hay, o varias de las opciones que hay para gabinetes tipo container. Ahora, ¿tienes alguna recomendación en caso de inundación? Ah, ok, Alejandro nos hizo esa pregunta. Si usted lo ve en los containers, usualmente se tienen que instalar un poco más arriba de lo tradicional, ¿no? Porque precisamente por el tema de inundación. Si bien es cierto, las puertas de los containers vienen aisladas para que no entre agua, porque esa es la idea, vienen con sellos, en fin, no quiere decir que el container sea a prueba de agua, o sea, que lo pueda sumergir. Es decir, podemos en los containers soportar lluvias torrenciales y casi que huracanes, sí, porque con un huracán lo que hace es llover de lado, ¿no? Y entonces viene mucha agua por muchas partes, sí, eso es parte de los sellos y de cómo se arma el data center tipo container. Pero si ya empieza el agua a crecer, a crecer, a crecer, eh, por eso hay que colocar los gabinetes un poco más altos. Permítame, voy a mirar dentro de todos los proyectos que hay en el mundo, qué proyecto vemos que sea de cómo se instalaron. Fíjate que en el proyecto de El Salvador les voy a mostrar la foto, es un ejemplo interesante de por qué se colocó en un camión, ¿no? Ah, pues ahí, si el agua sube, tengo el chance de poder mover mi container en caso de emergencia, ¿no? Esa es una opción. Eh, con eso, entonces, tenemos el chance de poder, entonces, de poder solucionarlo en caso de alguna emergencia. Ahora, la idea no es colocarlo a nivel de piso, ¿no? Eso es un tema, eso es totalmente claro. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Mientras tanto, aquí voy buscando algunos proyectos para compartirles a ustedes que tengamos en el mundo. Eh, Aquí, por ejemplo, les voy a compartir uno que hay en unas islas del Caribe, eh, donde fíjense que la instalación de la planta eléctrica y el gabinete tipo container, si ven la altura que tienen, estamos hablando casi 1 metro de altura, precisamente por lo que comentaban, ¿no? Ok, y si hay una inundación, no escoges cualquier sitio, por supuesto escoges sitios en donde valga la pena que el container no tenga ningún inconveniente, porque no va a ser solo el container, si ustedes lo ven, se necesita una planta eléctrica. Entonces, en ese orden de ideas, es necesario que sí esté aislado del agua. Que algunas fotos de este tipo de containers. ¿Alguna otra pregunta? Algo que sientan que nosotros debemos abordar en la información que les enviemos para complementar. ¿No? Perfecto. Bueno, pues entonces, les agradezco que hayan asistido a esta charla donde ustedes pudieron ver qué componentes se necesitan para un data center de este estilo, cómo es la construcción misma del container. Dentro de 8 días, el departamento de marketing nos ha programado otra charla que es muy interesante, es cómo hacer
¿Cómo abordar la certificación LEED para un edificio, para el enfriamiento de confort? ¿Cómo hago que puedo enfriar un edificio utilizando la menor cantidad de energía posible? Ya que estamos enfrentando tantos retos a nivel ambiental, va a ser un tema que va a ser muy interesante y están cordialmente invitados para esta charla. Alejandro, ¿usted fabrica los containers? Sí, señor. Nosotros tenemos la distribución de Atom para México, en donde lo que hacemos con los clientes es decirle, cuéntame qué container necesitas, cuáles son tus necesidades. Ah, mire, yo necesito guardar tantos gabinetes, necesito, eh, necesito tantos gabinetes, tanto consumo de energía, ¿dónde lo voy a instalar? Necesito una o dos acometidas eléctricas, necesito esto para el tema de datos. Y nosotros nos demoramos unos 2 días mandándoles lo que se llama el BOM, el Build of Materials, donde les decimos todos y cada uno de los componentes que viene con un container de este estilo. Una vez nos pongamos de acuerdo en que sí están todos los gabinetes que son, los accesorios, los UPS, los aires, los PDUs, en fin, ahí entonces en ese momento les damos sí la cotización. Y nuevamente, uno de los puntos interesantísimos, no solamente el tema del precio, que tenemos muy buenos precios versus otros fabricantes, pero también es el tiempo de entrega. Y es decir, nosotros nos demoramos 10 semanas armando el container con todos los equipos y entre 4 a 5 semanas en traerlo a México. Entonces, hablar de un tiempo de entrega de un data center tipo container de 14 15 semanas, muchos fabricantes dirían, no, eso es de locos, y no, sí lo hemos hecho y es parte del día a día nuestro, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Vamos a seguir compartiendo mucha información. Para esto tenemos nuestro blog. Bienvenidos a que lo puedan ver. Y estamos actualizando de forma constante todo lo que tenemos a nivel de data centers, pero también de enfriamiento. Y recuerden que hace unos días hicimos el lanzamiento de la línea de ventilación con Casal. Es una compañía de más de 140 años de fundada y donde definitivamente entra a solucionar muchos requerimientos de clientes que no solamente es temas de aire acondicionado, sino mucho de ventilación y extracción de aire. Entonces, estamos a sus órdenes con todo el equipo de HVAC Latam para las necesidades que ustedes tengan. Muy bien. Entonces, si no es más, les agradezco el tiempo que nos han dedicado hoy y cuenten con nosotros para cualquier proyecto que tengan de data centers a nivel de componentes o si también tienen requerimientos de data centers tipo container. Muy bien, les agradezco mucho y les deseo un muy buen día. Muchas gracias.